Bueno, en la foto está el doctor Einthoven, quien fue el que inventó el electrocardiógrafo, al menos la técnica, que es lo que ustedes están gozando en la actualidad. Vamos a intentar hacer un resumen muy rápido, muy escueto de cómo leer un electrocardiograma. Creo que ya con el doctor Teodoro pudieron ustedes revisar lo que es la electrocardiografía básica, la normal. Y estos son 6 puntos que vamos a tocar el día de hoy. El primer punto es que cuando leamos un electrocardiograma debemos hacerlo de manera sistemática, es decir, debemos aprender A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, 5 y hacerlo de manera rutinaria. De ese modo va a ser difícil que algo se nos pase. En segundo lugar, saber diferenciar lo que es normal de lo que es anormal. Yo entiendo que en una clase tan corta como esta no se van a volver expertos en electrocardiografía, pero sí van a poder diferenciar qué es normal y qué cosa no lo es. En tercer lugar, interpretar el electrocardiograma en base al paciente. Si bien el ejercicio de interpretar un electrocardiograma aislado es importante, adquiere mucho más valor para los que somos clínicos cuando lo interpretamos viendo a nuestro paciente. En cuarto lugar, conocer el origen de cada onda y cada una de las desviaciones patológicas, como lo que vamos a revisar ahora. Reconocer los grandes síndromes electrocardiográficos potencialmente vitales. Y finalmente, aprender a tomar un electrocardiograma. Esto último que parece gracioso, el que habla cuando acabó el internado y comenzó la carrera, no sabía tomar un electrocardiograma, porque en aquella época, bueno, no habían tantos equipos de electrocardiografía y no era tan fácil tomarlos. Entonces vamos a comenzar con los primeros 2 puntos, es cómo leer sistemáticamente un electrocardiograma. Como ya vieron ustedes en la charla anterior, un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones tiene 2 planos, un plano frontal y un plano sagital. Entonces vamos a ver qué debemos revisar en cada plano. En el plano frontal, y esto es la parte sistemática, vean ustedes ritmo, frecuencia, intervalo PR, ancho del QRS, el intervalo QT, el QT corregido y el eje del electrocardiograma. Cuando veamos ritmo, ¿qué es lo que vamos a ver? Simplemente vamos a decir si es un ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal. Ustedes recordarán que la actividad eléctrica del corazón, ¿dónde se inicia? En el nodo sinusal. El nodo sinusal, conformado por células especializadas, tienen una capacidad de autodespolarización que le permite comandar la actividad eléctrica del corazón, de tal manera que es la que inicia la actividad eléctrica. Y si vemos acá el electrocardiograma, vamos a ver aquí en rojo, esto en rojo, corresponde a la onda P. La onda P, cuando uno recién comienza a leer electrocardiografía, yo les recomiendo que lo vean solamente en 2 derivaciones. A veces confunde porque uno ve 12 derivaciones, no, en algunas se ve muy bien la onda P, en otras no se ve la onda P, en otras se ve negativa la onda P, y al inicio confunde eso un poco. Así que no se hagan problemas. Vean la derivación D2 y la derivación B1. Como estamos en el plano frontal, estamos hablando de la derivación D2, y en D2 siempre la derivación, la onda P es positiva, como se puede ver acá magnificado en verde, una onda P positiva. Dijimos que el nodo sinusal se encuentra ubicado en la aurícula derecha. Entonces, la rampa ascendente de la onda P corresponde a la aurícula derecha. Y la rampa descendente de la onda P corresponde a la aurícula izquierda. ¿Y eso para qué les va a servir? Cuando vean ustedes crecimientos auriculares, van a ver que la onda P ancha y mellada, vista en D2, corresponde al crecimiento auricular izquierdo, y la onda P alta y puntiaguda corresponde al crecimiento auricular derecho. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder tocar todas esas cosas. Si en el electrocardiograma no identifican a la onda P, entonces el informe dirá ritmo no sinusal. No importa si es fibrilación auricular, no importa si es flúter auricular, no se hagan tantos problemas, simplemente ponen en el informe ritmo no sinusal. Eso implica que no se está activando el corazón
por la vía normal, que es la del nodo sinusal. El segundo punto, recuerden que estamos hablando de la sistematización de nuestra lectura. Ya vimos el ritmo, ahora veamos cuál es la frecuencia. La frecuencia que está consignada aquí en la pantalla es la que corresponde al adulto. ¿Por qué? Porque en los pediátricos, en los niños, las frecuencias van a variar mucho dependiendo de la edad, y hay tablas para eso, para aquellos que les gusta hacer pediatría. Pero en el adulto y en reposo, la frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, decimos bradicardia sinusal. Si la frecuencia excede los 100 latidos por minuto en reposo, decimos taquicardia sinusal. Entonces, cuando decimos ritmo sinusal, estamos dejando implícito que la frecuencia está entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, en frecuencia diremos que hay bradicardia sinusal, ritmo sinusal y taquicardia sinusal. Lo siguiente que leemos es el intervalo PR. El intervalo PR no es sino la sumatoria de la onda P con el segmento PR. El valor normal corresponde a 0.12 a 0.20 segundos. Vale decir en cuadraditos de 3 a 5 cuadraditos pequeñitos. Si el intervalo PR mide menos de 0.12, a eso le llamamos PR corto. Y el PR corto viene relacionado sobre todo con los síndromes de preexcitación. Los que más conocen ustedes son el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Si el PR excede de 0.20 segundos, eso ya entra dentro de los bloqueos auriculoventriculares. Bloqueo AB de primer grado. Recordemos qué cosa es el intervalo PR. La suma de la onda P, que ya lo hemos visto hace un momento, más el segmento PR. ¿Qué es el segmento PR? Cuando el nodo sinusal se despolariza inmediatamente a las aurículas. El impulso llega a nivel hasta el nodo auriculoventricular, que es el segundo sitio donde se encuentra el sistema de conducción. ¿Y cuál es la chamba del nodo AB? Detiene el impulso. Porque si el impulso pasara de largo, aurículas y ventrículos estarían contrayéndose de manera simultánea, y eso fisiológicamente no ocurre. Hay una sincronía en el tiempo, de tal manera que primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. ¿Quién permite esa sincronía en el tiempo? Es el nodo auriculoventricular. Y eso, ¿cómo se expresa en el electrocardiograma? Como el segmento PR. Entonces, el alargamiento del PR casi siempre es por un alargamiento del segmento PR. Entonces, cuando yo tengo un PR de 0.24, 0.28, 0.30, eso se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. Por eso les decía, miren lo importante es que ir de manera sistemática. Identificamos, no hay onda P, ritmo no sinusal. Frecuencia alta, taquicardia sinusal. Intervalo PR largo, bloqueo de primer grado. Intervalo PR corto, síndrome de preexcitación. Entonces, por eso les decía, es importante, ese es el primer punto, ser sistemáticos. Y ser sistemáticos hasta el final. Siempre comiencen ritmo, frecuencia, es la secuencia que les he dado. Va a ser difícil que se le pasen las cosas. Luego vamos a medir el ancho del complejo QRS. El QRS normal le llamamos QRS estrecho, porque mide menos de 0.12 segundos. O sea, mide 2 cuadraditos y medio, no mide más. Si el QRS mide más de 0.12 segundos, a eso le llamamos QRS ancho. Y el QRS ancho tiene dos brazos, tiene dos variedades. Hacia este lado el bloqueo de rama derecha y hacia este lado el bloqueo de rama izquierda. Si ustedes cuentan cuántos cuadraditos hay en este QRS, van a ver que hay 3 o de repente 4 cuadraditos que pasan de lejos los 0.12 segundos. El siguiente paso, una vez que el QRS es ancho, es saber si es bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Para eso nos vamos a referir a dos derivaciones. Esta derivación es B1 y esta derivación es D2. Miren ustedes B1 y B6. Cuando el bloqueo es de rama derecha, van a ver ustedes una imagen de R pequeña, S profunda y una segunda onda R mucho más importante. Esto se llama R,
S, R'. Y eso lo vemos en B1. Y en B6 voy a ver una onda R normal y una onda S ancha y profunda. Eso corresponde al bloqueo de rama derecha. En el bloqueo de rama izquierda, ¿qué voy a ver? En B1, una onda Q, prácticamente un QS, mientras que una onda R ancha en B6. ¿Cuál fue la mnemotecnia que yo utilicé para acordarme de esto? Cuando vemos los chuponcitos B1, B2, B3, a esto le decimos precordiales derechos, porque están hacia el lado derecho. Cuando vemos B4, B5 y B6, le decimos precordiales izquierdas, porque están hacia el lado izquierdo. Si yo veo esta forma de M en las precordiales derechas, eso va a ser bloqueo de rama derecha. Si yo veo esta forma de M en las precordiales izquierdas, eso va a ser bloqueo de rama izquierda. Entonces, fíjense ustedes cómo midiendo solamente el ancho del QRS, ya estoy haciendo una aproximación de un trastorno de conducción tipo bloqueo de rama. Luego medimos el intervalo QT. Como saben ustedes, el intervalo es la suma de ondas y segmentos. En este caso es la suma del QRS, del ST y la onda T. ¿Cuál es el QT normal? El QT normal va entre 0.35 y 0.45 segundos. De tal manera que si mide menos de 0.35, decimos QT corto. Y esto, hay algunos medicamentos que pueden acortar el QT. Por ejemplo, la digital, la digoxina, que es un medicamento que nos acompaña ya hace casi 200 años en uso farmacológico, acorta el intervalo QT. Es decir, ¿cómo sé yo que mi paciente está bien digitalizado? Es midiendo el intervalo QT. Si comenzó, por ejemplo, con 0.44 y ahora lo tengo en 0.36, sé que hay un buen efecto farmacológico del medicamento. En el extremo opuesto, si el QT mide más de 0.45, a ese le decimos QT largo. Y el QT largo viene ligado no solamente a fármacos. Si algunos están familiarizados, por ejemplo, con la amiodarona como antirrítmico, la amiodarona puede prolongar el intervalo QT. Pero existe también un intervalo QT prolongado muy ligado a la muerte súbita. Esto se ve en gente joven que tiene dentro de los antecedentes familiares muerte súbita con coronarias normales. Entonces, ya si yo veo un paciente que tiene un QT largo y tiene historia de lipotimias o de síncopes, tengan por seguro que ese paciente es candidato a muerte súbita. Por eso decía, yendo de manera sistemática, podemos ir ya haciendo alguna aproximación diagnóstica y algunos incluso con posibilidad de muerte del paciente. De todas las medidas que hemos dado, la única que se modifica con la frecuencia cardíaca es el intervalo QT. Si la frecuencia cardíaca es alta, el QT se acorta. Si la frecuencia cardíaca es baja, el QT se alarga. Es por eso que aparece un concepto adicional que es el QT corregido. ¿Corregido a quién? Corregido a la frecuencia. Por eso que en la fórmula dice el QT corregido es igual al QT medido entre la raíz cuadrada del intervalo RR. ¿Qué es el intervalo RR? Medimos entre onda R y onda R cuántos cuadraditos hay, lo multiplicamos por 0.04, que es el valor de cada cuadradito, y a ese número hay que sacarle la raíz cuadrada y luego hacer la división con el QT medido. Si tiene más de 0.45 el QT corregido, ya estamos hablando de un QT largo. Algunos electrolitos también pueden prolongar el intervalo QT. Bueno, eso no es motivo de esta clase, pero les voy comentando. Luego vamos a ver el eje eléctrico del corazón. Cuando hablamos del eje eléctrico, podemos hablar del eje eléctrico de la onda P, el eje eléctrico del complejo QRS, el eje eléctrico de la onda T, pero en términos prácticos para ustedes, olvidémonos de eso y veamos el eje del complejo QRS. Ustedes van a ver que muchos equipos en la actualidad ya tienen todo eso. Toman el electrocardiograma y al final, en la cola del electro, sale todo el informe que que suele ser bastante exacto, pero puede también felizmente equivocarse. Digo felizmente, si no nos quedaríamos sin chamba.
El eje, el QRS tiene pues una serie de vectores que seguramente ya lo han revisado, pero que al final nos enseñaron a ver este plano, es en donde cada derivación, recuerden que estamos en el plano frontal, tiene un valor numérico. Por ejemplo, D1 vale 0 grados y D1 es perpendicular con ABF que vale más 90 grados. D2 vale más 60 grados y es perpendicular con ABL que vale menos 30 grados. Y así por el estilo. Hay una relación de perpendicularidad que seguramente van a aplicar ustedes para sacar el eje eléctrico del corazón. ¿Para qué nos sirve? Aquí hacia abajo van a ver ustedes que en azul tenemos el rango normal. El eje eléctrico del corazón va entre 90 grados y menos 30 grados. Cuando está más allá de menos 30, decimos desviación del eje hacia la izquierda. Cuando va más allá de más 90 grados, decimos desviación del eje hacia la derecha. Y en este cuadrante decimos desviación extrema, porque no sabemos si el corazón vino de este lado, llegó acá, o vino por este lado, llegó acá. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, grandes hipertrofias del ventrículo izquierdo van a desviar el eje hacia el lado izquierdo y van a llegar hasta la zona extrema. O grandes hipertrofias del ventrículo derecho van a desviar el eje hacia la derecha y pueden llegar hacia la desviación extrema. Es decir, es zona donde no sabemos si corresponde a uno u otro ventrículo. Salimos del plano frontal y vamos al plano sagital, es decir, de los chuponcitos, que todos ustedes conocen. Se colocan 6 chuponcitos que van signados desde B1 a B6. Bueno, mis hijos dicen que no es B, dicen que sube, pero hasta ahora no me acostumbro a decir eso. Esta es más o menos la morfología normal de lo que vamos a observar en las derivaciones sagitales. Miren ustedes cómo B1 y B2 tienen una R chiquita y una S profunda. Estas dos corresponden desde el punto de vista electrocardiográfico al ventrículo derecho. Es decir, cómo se expresa el ventrículo derecho en las derivaciones precordiales a través de estas derivaciones R pequeña, S profunda. Mientras que el ventrículo izquierdo, ¿cómo se expresa? Con ondas R predominante. Recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo, a diferencia del derecho, es fuerte, tiene mucho miocito. Entonces, por cada miocito hay un pequeño vector. La suma de muchos vectores pequeñitos dan un vector grande, como en este caso. En cambio, el ventrículo derecho no, es delgadito, no tiene muchos miocitos y su expresión es de esta manera. Aquí en rojo van a ver ustedes una derivación que es isodifásica. Me refiero a que la derivación positiva y la negativa son más o menos del mismo tamaño. Entonces, a esto, y les vuelvo a recordar, esto no es un concepto anatómico, sino es un concepto electrocardiográfico. Eso corresponde al ventrículo derecho, septum interventricular, y esto corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces, B1, B2, ¿a quién miran? A ventrículo derecho. B3 mira al septum interventricular, B4, B5 y B6 miran al ventrículo izquierdo. Entonces, esto es un poco lo que decía, desde el punto de vista electrocardiográfico, R pequeña, S profunda, corresponde al ventrículo derecho. Una onda R predominante corresponde al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las variantes que podemos encontrar? Aquí abajo, lo que llamamos rotación horaria. Si ustedes ven acá, B1 es R pequeña, S profunda, que es ventrículo derecho. B2, R pequeña, S profunda, también es ventrículo derecho. B3, R pequeña, S profunda, también es ventrículo derecho. B4 también es ventrículo derecho y el septum recién aparece por acá. Y el ventrículo izquierdo por acá. ¿Qué nos dice este tipo de rotación? Que quien está dominando la cara anterior del tórax es el ventrículo derecho. Entonces, es posible que haya en este caso hipertrofia del ventrículo derecho. Cualquiera que sea la etiología, un cor pulmonar, una embolia pulmonar, etc. Recuerden ustedes que las imágenes no hacen diagnósticos etiológicos. En el sentido inverso,
Ay, estoy yendo al revés. En el sentido inverso, miren ustedes, esta es imagen de ventrículo derecho, pero ya desde B2 hasta B6, la imagen que veo es la de ventrículo izquierdo. ¿Cuál sería la interpretación acá? Que todo el precordio, toda la cara anterior del tórax, quien se está mostrando ante el electrocardiograma es el ventrículo izquierdo, y podría sumar esto como una, como o darle soporte al diagnóstico de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Miren ustedes la diferencia con lo que es teóricamente normal y cómo ocurre este tipo de rotación mostrando el ventrículo izquierdo. Entonces, hasta aquí es la parte sistemática, la parte de cómo debemos comenzar. Veamos siempre en el plano frontal, cómo está el ritmo, cómo está la frecuencia, cómo está el PR, cómo está el QRS, cómo está el QT. Si hay que corregir el QT, hay que hacerlo. Veamos el plano sagital, veamos la conformación de las ondas. Además está decirles y recordarles que cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, tendremos que usar el Sokolov-Lyon, el Sokolov izquierdo, la onda S de B1 con la onda R de B6, etcétera, etcétera. Este es importantísimo. ¿Es importante ver el electro? Sí, es importante ver el electro, pero es mucho más importante ver el electro en el contexto del paciente que estamos viendo. Recordemos que no vamos a leer un electro, vamos a ver un paciente. Y cuando vemos un paciente hay 5 cosas que jamás debemos olvidar. Hacer una buena historia clínica, muy importante en cardiología. Hay muchas patologías que se pueden diagnosticar solamente por la anamnesis, sin necesidad ni de ver al paciente ni de ocultar al paciente. Si a mí me cuentan, paciente de 70 años, diabético, hipertenso, fumador, dislipidémico, que viene con dolor retrorenal, opresivo, que aparece con el esfuerzo y calma con el reposo, el diagnóstico está hecho. Una buena historia clínica, el punto número 1. En segundo lugar, el examen físico. Para mí, es triste ver cómo se ha ido perdiendo la semiología con los años. A veces converso con los internos, a veces converso con los residentes, y lo primero que me dicen, es un paciente que tiene un ProNP en 30.000, tiene tal o cual cosa, y no me cuentan la historia clínica. Se olvidan de ver que es importante ver dónde está el choque de punta. Se olvidan de ocultar bien cómo está el primer ruido o el segundo ruido. Se olvidan que hay un tercer ruido, que hay un cuarto ruido. Se olvidan que hay que buscar el reflujo hepatoyugular cuando no hay ingurgitación yugular. Se olvidan que incluso radiológicamente podemos calcular la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Y acá el cuarto, que me lo estoy saltando un poco, es la radiografía de tórax, junto con un examen que en estos últimos 20 años adquirió mucho valor. Cuando yo era alumno, el electrocardiograma, los cardiólogos no dejaban que nadie lo tomara ni que nadie lo leyera, y solamente ellos leían el electro y eran los diositos del electrocardiograma. Entonces, cuando yo estaba de interno y veía a un cardiólogo, era como ver un rockstar, era una cosa rara, nunca lo veía y no sabía ni cómo tomaba el electro. Acabé el internado, no sabía ni prender el equipo de electro. Esto mismo está pasando con los equipos de ecocardiografía. A nuestro país llegó el ecocardiograma en la década del 70, comenzando el 70. El cambio ha sido espectacular en la medida que la tecnología ha ido cambiando. Los equipos de ecocardiografía hacen unas maravillas ahora. Somos un buen grupo de cardiólogos que creemos que no es exclusividad del cardiólogo. En el hospital donde yo trabajo, esperamos y les enseñamos a los médicos de shock trauma, por ejemplo, los emergencistas, a usar el equipo de eco para hacer diagnósticos rápidos, incluso para colocar vías. Para colocar una vía central guiada por eco es espectacular, porque tú llegas a ver el catéter, ves cuando entra la yugular y cómo circunda, es espectacular. La semana pasada colocamos un catéter endocárdico con guía ecocardiográfica sin necesidad de rayos X. Igual para el médico de medicina intensiva, también le sirve. Es decir, un monitoreo ecocardiográfico, hemodinámico, no invasivo, en sala de operaciones por parte del anestesiólogo,
También es muy, muy, muy simpático. Y finalmente el laboratorio, por eso van en este orden: una buena historia clínica, hacer un buen examen clínico, el electrocardiograma, un buen eco y una placa de tórax, y finalmente el examen de laboratorio. Por ejemplo, en este ejemplo, a veces viene y me dice: doctor, ha venido un paciente con dolor precordial. Si tiene 20 años, no tiene factores de riesgo y el dolor no es un dolor coronario. ¿Y cómo es un dolor coronario? Debe reunir 3 requisitos: ser generalmente un dolor de tipo opresivo, suele ser retroesternal, que va irradiado al cuello y al brazo, a veces al dorso. 2, que suele calmar con el reposo o con la nitroglicerina. Y el tercero, que tenga los factores de riesgo coronarios. Si es una mujer joven sin factores de riesgo, con un dolor que dura 2 horas, 3 horas o 4 horas continuo, que no tiene relación con el esfuerzo, igual, al revés, si el paciente más bien tiene una serie de factores de riesgo, yo tengo que empezar a interpretar mi electrocardiograma. Pero aún así, pacientes que van a las emergencias: doctor, yo tuve un dolor en el pecho, pero en el momento que le tomamos el electrocardiograma ya no tiene dolor, el electrocardiograma se normaliza. Se normaliza. Hasta un 80% de pacientes con enfermedad coronaria conocida tienen electrocardiogramas de reposo normales. Así que tengan un electrocardiograma normal no significa que el paciente esté bien, no significa que no tenga nada. Y a veces, por tranquilizar al paciente: ¿y cómo está mi electro? No, está usted muy bien. Está usted muy bien, y al rato se muere. Yo tengo una anécdota estaba de residente de segundo año, era un sábado, y mi R3 le tocaba hacer consultorio. Y a la 1:45 entra el señor de farmacia y le dice: doctor, que me duele el pecho, y no sé cuánta historia le cuentan. Le toman el electro, y mi amigo estaba molesto porque ya quería irse, era sábado. El electro salió normal y le dice: ¿sabes qué? Vente el día lunes para hacerte la prueba de esfuerzo porque tu electro no tiene nada. 20 metros más tarde cae fulminado, hace una fibrilación ventricular, lo llevamos a lo que se llama ahora shock trauma, lo desfibrilamos. Cuando salió a ritmo sinusal había un infarto de cara inferior y todo el mundo empezó: pues, oye, no seas bruto, ¿cómo es posible? Hago un infarto ahí nomás y no lo has visto. Revisamos el electro, le dimos la vuelta por todos lados y era perfectamente normal. Es decir, un electrocardiograma perfectamente normal, 10 minutos antes que fibrile, 10 minutos antes que se configure en el electrocardiograma un infarto de miocardio. Es por eso que en la mano no comienza el electro, en la mano comienza la historia clínica. Es importante revisar eso. Es importante que revisemos el origen de cada onda y de sus desviaciones. Es importante recordar que todo se inicia acá, en el nodo sinusal, que luego sigue hacia el nodo B. Recordar que la activación auricular genera la onda P. Recordar que el segmento PR es por la acción del nodo AB. Recordar que el complejo QRS es por la activación ventricular. Y luego de la activación ventricular viene lo que se llama la repolarización ventricular. Y esto es importante porque ustedes van a escuchar no con mucha frecuencia que los cardiólogos decimos cambios en la repolarización o repolarización alterada. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esto: cambios en el segmento ST y cambios en la onda T. Y finalmente vamos a reconocer los síndromes que potencialmente pueden matar al paciente. Cuando hablamos de infarto de miocardio, que es quizás lo que todo el mundo teme y todo el mundo va muchas veces a tomarse un electrocardiograma o ver un cardiólogo por la posibilidad del infarto, el infarto se está dividido actualmente a través de la electrocardiografía en infartos ST elevados, infartos ST no elevados. Y se refiere a que el segmento ST, como en este caso, está supradesnivelado y acá está más bien infradesnivelado. Si trazamos una línea que venga desde la onda T anterior hasta la onda P, esa es la línea basal,
y contamos los cuadraditos de aquí hacia arriba, cuántos cuadraditos o cuántos milímetros está supradesnivelado o está infradesnivelado. Ya verán ustedes que eso tiene mucho que ver con la actitud terapéutica posteriormente, y eso lo vamos a tocar en unos momentos. Cuando hablamos de infarto, no solamente hablamos de infarto ST elevado o ST no elevado, sino además debemos buscar la localización del infarto. El infarto puede ser un infarto septal, depende de la obstrucción de las ramas perforantes de la descendente anterior izquierda, puede ser un infarto anterior localizado, miren ustedes donde la obstrucción está un poco más elevada, anteroseptal aún un poco más elevada, acá no figura el anterolateral, pero es casi en la raíz de la DA, y abarca un espacio más grande, infarto lateral, y por acá saldría el infarto inferior. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque en el electrocardiograma, el comportamiento del electrocardiograma, el comportamiento de la repolarización, el comportamiento del ST y la onda T es regional. Acá no puede haber un infarto de todo el corazón, de todas las derivaciones. Cuando ustedes vean cambios isquémicos que comprometen a muchas derivaciones y que no tienen una explicación regional como la que vamos a hacer ahora, vamos a pensar en un hecho sistémico. Pericarditis a la cabeza y en segundo lugar miocarditis. Y la miocarditis es un proceso que confunde mucho con el infarto, porque va a dar dolor precordial, sí, va a dar cambios electrocardiográficos, sí, y va a dar cambios enzimáticos. Va a subir tu troponina, va a subir la CPK, exactamente igual. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que los cambios aparecen en varias derivaciones que no tienen una explicación como la que vamos a ver acá. Por ejemplo, si el infarto es de cara anterior y están comprometidas las derivaciones precordiales B2, B3, B4, la lesión corresponde a la arteria descendente anterior izquierda. Si el infarto es de cara inferior, que lo vemos en D2, D3 y ABF, corresponde a la arteria que está acá, que es la arteria coronaria derecha. Si el infarto es de la cara lateral, que está en esta zona, corresponde a la arteria circunfleja. Y el infarto posterior o de ventrículo derecho corresponden a la arteria circunfleja o a la coronaria derecha. Si bien esto no es a rajatabla, o sea, no siempre pasa así, la aproximación diagnóstica es bastante buena. Incluso cuando estén ustedes bien entrenados, incluso puede decir, este infarto es de la arteria descendente anterior antes de la emergencia de la primera septal. ¿Se puede hacer? Sí. Sí se puede hacer. El electrocardiograma nos ayuda mucho en eso, y eso lo ha enriquecido mucho en estos últimos años la hemodinamia, el cateterismo. Uno orienta, el electrocardiograma orienta al hemodinamista. ¿Por qué? Piensen ustedes en un paciente diabético, aterosclerótico. El diabético, sobre todo, tiene enfermedad multivasa. Entras, pintas la coronaria, enferma. Pintas la circunfleja, enferma. Pintas el tronco, enferma. Pintas la DA, enferma. Miércoles, ¿cuál es la que voy a tratar en este momento? ¿Cuál es la arteria que está relacionada al infarto? Entonces el cardiólogo le dice, la derecha, la derecha. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el infarto ocurre en la cara inferior. Entonces el electrocardiograma nos ayuda mucho aún en este sentido. Recordamos también que el infarto tiene un cambio y una secuencia temporal. Un electrocardiograma de un infarto no se mantiene constante en el tiempo. Es por eso que cuando uno tiene una duda, uno muchas veces hospitaliza al paciente y empieza a seriar los electrocardiogramas, como dicen todos los protocolos. Y esto es una lección que nunca deben olvidar. Cuando yo tengo dudas, porque cuando el blanco es blanco y no hay ninguna duda, no hay ningún problema. Si ustedes ven un infarto ST elevado y el diagnóstico está hecho, ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Aquí nadie inventa nada, todo está protocolizado, las guías son muy claras y uno hace lo que tiene que hacer o lo que puede hacer según el hospital donde uno trabaja. Pero cuando hay dudas, dice, creo que parece y no estoy seguro, y las troponinas se van a demorar en el hospital, ¿lo mando a su casa o no lo mando a su casa?
Cuando tengan dudas, guárdenlo. Cuando tengan dudas, hospitalícenlo. No se hagan problemas. Y luego comiencen a ¿qué? A seriar tanto los electrocardiogramas como las enzimas. Esta diapositiva lo que intenta mostrar es que el electrocardiograma va a ir cambiando con el paso de los minutos e incluso de las horas y de los días. Si partimos de aquí, de un trazo normal, esto es lo que dice ahí agudo, pero en realidad le decimos hiperagudo. Este superdesnivel del ST es lo que vemos en las primeras 6 horas. Este superdesnivel del ST está producido casi siempre, como lo vamos a ver más adelante, por un trombo rojo que ocluye casi la totalidad de la luz del vaso. Y como es un trombo rojo, está conformado por glóbulos rojos y una hermosa red de fibrina, que como si fuera una red de pescar que atrapa a los pececitos, esta atrapa a los glóbulos rojos. ¿Esto qué nos permite? Si hay fibrina que está obstruyendo todo esto, entonces, ¿qué debo usar? Un fibrinolítico, ¿no? Entonces tenemos acá en el país, hace muchos años comenzamos con la estreptoquinasa, que nos dio muchos problemas, pero ahora estamos con el alteplase que nos da muchos mejores resultados. Entonces, ¿cuándo hacemos eso? Cuando estamos en los primeros minutos, idealmente antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas podemos recuperar mucho miocardio. Después de las 6 horas, bueno, sí, todavía se puede trombolizar, pero la efectividad no es tanta y la ventana se amplía hasta las 12 horas. Pero si llega el paciente así con este superdesnivel ST, tengan por seguro que ustedes tienen que reperfundir ese paciente. Si trabaja en un hospital de muy alto nivel y tiene un equipo de hemodinamia, entonces lo ideal es entrar con el catéter y hacer una angioplastía primaria. Pero como eso en nuestro país no es lo más fácil, sino más bien es lo más difícil, ya nos ha pasado que incluso que ni el INCOR, que es el hospital más grande, puede ofrecernos un cateterismo a las 24 horas del día. Y llegar antes de las 6 horas es mucho más complicado mientras se abre la sala de hemodinámica, mientras llega el hemodinamista, mientras que llega el técnico de rayos X, se pierde entre comillas mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo más sencillo, lo que tenemos a la mano? Alteplase, una bomba de difusión, monitoreamos y comenzamos a trombolizar al paciente. Obviamente no son excluyentes, porque usted puede trombolizar al paciente y si fracasa, ya le avisó usted al hemodinamista para que esté lavándose las manos para comenzar con la angioplastía. Miren ustedes, cuando ya pasan las horas, ¿qué empieza a ocurrir? Que la altura de la onda R, dijimos hace un rato que la onda R es la suma de cada vectorcito chiquito que produce un miocito. Entonces, en las primeras horas, miren ustedes, la altura de la onda R es igual que antes del evento. Pero conforme pasan las horas, miren cómo comienza a disminuir el tamaño de la onda R. Y empieza a aparecer un marcador importante que es la onda Q. La onda Q del infarto de miocardio, ¿cómo? Doctor, pero usted me dijo que el complejo se llama QRS. Efectivamente hay una onda Q que es fisiológica, pero hay una onda Q que es patológica. La onda Q fisiológica la asignamos con una Q minúscula. La onda Q patológica la asignamos con una onda Q mayúscula. ¿Y por qué se caracteriza? Miren ustedes, porque es profunda y porque es ancha. ¿Cuánto es profunda? Por lo menos el 30% de la onda R que le precede. ¿Y cuánto es ancho? Por lo menos un cuadradito, es decir, 0.04 segundos. Una onda Q ancha y profunda es característica de los infartos llamados antiguamente Q. Miren ustedes cómo al segundo día todavía sigue la onda, el ST levantado, pues ya configuró onda Q. La onda Q, ¿qué significa? Necrosis. ¿Qué significa? Muerte. Significa que ya es tarde para trombolizar al paciente. No significa que no debamos reperfundirlo, porque las neurologías dicen que tenemos que estudiar al paciente lo más rápido posible. Conforme pasan los días, la onda Q se instala muy bien, el ST comenzó a regresar ya a la normalidad y queda como un marcador a los días todavía una onda T. La onda T de isquemia normalmente es una onda T un poco más profunda, un poco más simétrica de lo que está dibujadito acá. Y en el lapso de las semanas, miren ustedes,
Esto, de alguna manera, se parece al basal, con la diferencia que la onda R disminuyó en altura y más bien ganó una onda Q. ¿Por qué disminuyó en altura? Porque ha habido muerte de miocitos que se expresan como esta onda Q. Entonces ya tenemos algunas características. Infarto puede ser ST elevado, ST no elevado. Segunda, debe tener una localización que va a depender mucho de qué arteria se ha lesionado. Y tres, que es un electrocardiograma que va a ir cambiando con el tiempo. El electrocardiograma nos va diciendo en qué hora estamos. A veces ocurre, y no es infrecuente, hay dos tipos de poblaciones que nos preocupan, los diabéticos y los viejitos. Los diabéticos y los viejitos suelen no tener dolor. Hay un tipo de infarto especial que se llama infarto silente o infarto sin dolor. ¿Y cómo se manifiesta en el paciente? De dos maneras, produciendo disnea. La disnea en el viejito es lo que llamamos un equivalente isquémico. Es decir, no te va a decir me duele el pecho, tengo una presión, no. Simplemente comienza con disnea de inicio súbito. Y lo segundo, que es bien interesante, que fue derivado del estudio Framingham. Como ustedes saben, Framingham es un pueblito que en la década del 40 comenzó siendo un gran laboratorio en Estados Unidos, en donde los sujetos de estudios eran todos, desde los bebitos hasta los viejitos, todos entraron en el estudio Framingham y comenzaron a seguirlos. Del estudio Framingham aprendimos que los diabéticos hacen más infarto. Del estudio Framingham aprendimos que los gorditos, que los fumadores, que los diabéticos, todos los factores de riesgo que nos han enseñado, lo aprendimos de Framingham. ¿Qué más nos mostró Framingham? Ellos les tomaban un electrocardiograma cada 2 años a los pacientes. Y de repente veían en el electro zonas de necrosis como las que estamos viendo acá. Se le decían, señor, ¿usted tenía dolor del pecho? No. Disnea, no. Y venía solamente para el control. ¿Qué se encontró? Que 1 de cada 4 pacientes con infarto habían tenido un infarto que no había sido diagnosticado, o que había sido diagnosticado de colecistitis, de gastritis, de úlcera, es decir, mal diagnosticado. Es muy probable que a nosotros también nos pase lo mismo. En nuestro país seguramente va a haber gente que hace un infarto, va por una gastritis, entre comillas, y termina en un infarto de miocardio. El síndrome coronario agudo, como decíamos, tiene una elevación del segmento ST, y esto en la fisiopatología es un trombo rojo oclusivo con una buena cantidad de fibrina que nos da el sustento para el tratamiento fibrinolítico. Al otro lado está el infarto ST no elevado. En el infarto ST no elevado, en la fisiopatología, no hay un trombo rojo, es un trombo blanco, es un trombo plaquetario. Es por eso que el pilar, la piedra angular en el tratamiento de los infartos ST no elevado es la antiagregación plaquetaria, que se ha ido desarrollando con más fuerza en los últimos años. En la evolución, casi siempre estos pacientes con infarto ST no elevado, con SICA ST no elevado, terminan como angina inestable o como infarto no Q. Pero hay un pequeño grupo de ellos que van a producir un infarto Q. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Mientras que estos pacientes con elevación del ST, casi todos configuran onda Q y unos pocos van hacia el infarto no Q. Otro hecho importante que a veces confunde con infarto y que tenemos que aprender a diagnosticar es la embolia pulmonar. No he venido a hablarles de todas las características ni los factores de riesgo, que eso no viene al caso. Cuando vemos un paciente con embolia pulmonar, ¿cuál es el cambio electrocardiográfico más frecuente? Y la respuesta es taquicardia sinusal. Recuerden ustedes que los trombos van por la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, pasan a la arteria pulmonar, terminan en los capilares pulmonares y la sangre no pasa. Es decir, entra el oxígeno en ese alveolo, pero no pasa la sangre. ¿Y cuál es la función más importante del pulmón? La hematosis.
Entonces, si entra el oxígeno y no puede contactarse con la sangre, eso hace caer la saturación de oxígeno, la hipoxemia. Y al caer la saturación de oxígeno, inmediatamente el corazón aumenta la frecuencia cardíaca para poder mover el poco oxígeno que entra. Entonces, lo primero que vamos a ver es la taquicardia sinusal. Arritmia ser frecuente, la fibrilación auricular. Yo recuerdo mucho un trabajo que se hizo en el Hospital Naval hace muchos años, que se llamaba embolia pulmonar oligosintomática. ¿Qué cosa era? Muchos pacientes, incluso muchos de ellos viejitos, llegaban con disnea a la emergencia. ¿Y qué es lo primero que diagnostican cuando ven un viejito con disnea? Insuficiencia cardíaca. Es lo más frecuente, es lo que yo veo siempre. Pero en el electrocardiograma van a ver ustedes otras cosas. ¿Puede haber fibrilación auricular? Sí, y cualquier tipo de arritmia que se les ocurra también. El eje va a cambiar, el eje se desvía a la derecha. El eje en los adultos como nosotros está, como hemos dicho, entre menos 30 y más 90 grados. Usualmente la gente que viene de la sierra, la gente que tiene más 70, más 80, más 90, la gente que vive aquí a nivel del mar, usualmente están en 60, 50, 40. Pero si llega un paciente con el eje desviado hacia la derecha, 100, 110, 120 grados, ese es un criterio para embolia pulmonar. La aparición de bloqueo de rama derecha. Si podemos hacer un pequeño ejercicio mental, viene el nodo AB, pasa el haz de His, y luego se divide en rama derecha y rama izquierda. La rama derecha corre bien superficial por debajo del endocardio del ventrículo derecho. Entonces, cuando aumenta la presión del ventrículo derecho, rápidamente por presión, dificulta la conducción de la rama derecha. Es por eso que aparece bloqueo de la rama derecha. Signo de sobrecarga de ventrículo derecho y finalmente el patrón de McGuinn-White, que es lo que comúnmente llamamos el patrón S1Q3T3. El patrón S1Q3T3 es un patrón que suele verse en las embolias pulmonares masivas, no en la submasiva. Si es una embolia pulmonar submasiva o una embolia pulmonar pequeña, probablemente es simplemente taquicardia sinusal no explicada. Pero si es masiva, busquen ustedes este patrón. ¿Qué significa S1Q3T3? Acá está. En la derivación de 1, voy a ver que la onda S es más importante que la onda R. Y no solamente en amplitud, sino también en ancho. Y lo segundo que voy a ver es, cuando dice Q3T3 se refiere a D3. Onda Q en D3 con T negativa en D3. O sea, onda S en D1 con onda Q en D3 y T negativa en D3 también es el patrón S1Q3T3. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver cómo este es un electrocardiograma basal y este es un electrocardiograma con embolia pulmonar del mismo paciente. Miren ustedes cómo comienza D1. D1 comienza hacia arriba, con una onda R. Pero luego de la embolia pulmonar, miren cómo cambia la onda. La onda S es más importante que la onda R. Eso ya está hablando de desviación del eje hacia la derecha. ¿Cómo es? Miren ustedes cómo la figura que en D3, esa onda R pura con T positiva. En cambio acá ya apareció una pequeña onda Q y ya la onda T cambió y se volvió negativa. Dijimos que B1, B2 y B3 son las precordiales derechas. Miren cómo es la onda T en B2 y cómo es la onda T en B3. Esto es lo normal. Cuando aparece la sobrecarga sistólica, la onda T se vuelve negativa. Negativa en B3. Negativa en B1. Dijimos que B1, B2, B3 son precordiales derechas. Onda T negativa en precordiales derechas es sinónimo del patrón de sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Aquí abajo magnificado para que vean las diferencias entre B1, cómo cambió, y en D3 también cómo cambió. Tenemos ahí el patrón S1Q3T3. A veces si vemos mal, y esto también vamos a verlo más adelante, algunos van a querer ver, no, estas ondas T son negativas, son de infarto y miocardio, y van a pedir más bien exámenes de troponina. Pero si ven el resto del electrocardiograma, van a ver la desviación del eje hacia la derecha y el patrón S1Q3T3
muy característico de la embolia pulmonar. Nuevamente lo mismo, miren ustedes acá la onda S como predomina en D1, y en D3 comienza con onda Q y termina con T negativa. Normalmente en D3 comienza con una onda R. Es bien raro que comience con Q. Es por eso que esta onda Q no es normal. En B1, ¿qué vemos? Una onda R alta que nos habla de hipertrofia ventricular derecha, está ancho el QRS, y el patrón de sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Entonces, este es un electrocardiograma típico de embolia pulmonar. Antes que se duerman, ya vi varios que están cabeceando, vamos a aligerar esto, algunas arritmias que tenemos que identificar y que nos van a pegar sustos en la guardia. Si yo veo esto, miren ustedes, ¿hay onda P? No hay onda P. El QRS está recontra ancho. ¿Esto qué cosa es? Esto es una taquicardia ventricular. Cuando vean esto, ¿deben asustarse? Sí, deben asustarse. Porque el siguiente paso de la taquicardia ventricular, ¿cuál es? La fibrilación ventricular. Entonces, si no corrigen lo que está ocurriendo, de ahí a la muerte del paciente están solamente a un paso. Es el heraldo de la muerte. La diferencia es en el tiempo. Cuando dura menos de 30 segundos, decimos no sostenida. Cuando dura más de 30 segundos, sí es sostenida. Pero cualquiera asusta. Obviamente la sostenida asusta mucho más todavía. Hay una forma especial de taquicardia ventricular que es la torsada de puntas, que viene ligada a algunas patologías. Este trazo quiere simular a qué se refiere con torsada de puntas. Es como si tuviéramos una cinta que le estamos dando vueltas y vamos a ver cómo estas ondas suben y bajan en amplitud. En una taquicardia ventricular como esta, ya no reconocemos dónde está la onda P, dónde está el QRS, no se ve el ST, no se ve nada. Nada se reconoce ahí. De ahí a la muerte ya están a medio pasito. Depende de la patología. Depende de la patología. Si es, por ejemplo, una hipocalemia, podemos reponer el potasio. Si es isquemia, hay que reperfundir al paciente. A ver, para que se despierten. Este es un electrocardiograma que puede pasar como normal. Tomado en un joven de 18 años, deportista, sin factores de riesgo, no usa drogas. ¿Quién me dice qué les parece? Si usamos la sistemática diríamos, bueno, ¿tiene onda P? Sí, tiene onda P. Tiene un intervalo PR que está normal. Tiene un QRS que es estrecho. Tiene un QT que está normal. Tiene un eje que está en más 10 grados. O sea, hasta aquí todo está normal. Pero cuando yo veo B1, en B1, esta imagen que está acá, en B1, es clásico de un síndrome de Brugada. El Brugada es un síndrome que la verdad lo estamos viendo cada vez más frecuente, yo pensé que no se veía. El mes pasado recibimos en el hospital, les contaré la historia porque es una muy buena historia. Este es un muchacho de 20 años que sale un día sábado con los amigos, se van a comer pizza y regresan a la casa de una de las colegas del hospital. O sea, la mamá de uno de los chicos era médico y los muchachos vuelven a la casa, están conversando y colapsa de repente. No colapsa como Mamani, por si acaso, colapsa de verdad. Cae al suelo y lo que ellos ven en el susto es que ha convulsionado. Pero la doctora se acerca y ve que no tiene signos vitales. Entonces ella comienza a reanimarlo, ¿no? Mientras llega la ambulancia y todo. Claro, como padre, ¿qué piensan? ¿No? Se han metido alguna cosa, porque la cocaína es la causa más frecuente de arritmias y de infarto de miocardio en gente joven. Pero el resto de los muchachos todos estaban muy bien. Así que llega al hospital y el primer electro es un electro muy parecido a este. Un síndrome de Brugada. Se confirmó después, encontramos que el papá, a pesar de que no había nunca tenido ese problema, el papá era el responsable porque es hereditario, dominante aunque con penetrancia variable,
Pero el síndrome de Brugada, cuando vean esto en un joven, aunque esté asintomático, mándenlo al cardiólogo, si pueden al electrofisiólogo, lo antes posible. En la historia de este muchacho terminó completamente encefalopático, convulsionó, tuvo que estar en máquina, se le colocó un DAI, un cardiodesfibrilador implantable, y ya volvió a su vida normal. Se ha recuperado, la ventaja de tener 20 años. Entonces, síndrome de Brugada, cambios sobre todo en B1. ¿Qué es lo importante acá? Miren ustedes el ST. Cuando hay bloqueo de rama derecha, normalmente el ST, decimos, se opone. O sea, cuando hay bloqueo de rama derecha, el ST se infradesnivela. Sin embargo, aquí el ST está supradesnivelado en B1 y en B2. Vamos a ver mejor en otras imágenes. Miren ustedes cómo la imagen de bloqueo de rama derecha, RS, R', pero esta R' es bien ancha con ST supradesnivelado. Y eso podemos verlo en B1, en B2 o incluso B3. Tiene algunas variantes, algunos tipos. El que nos tocó ver en esta última oportunidad era exactamente como este, tipo 1, que es el que con el tiempo hace más chance de muerte súbita, que a veces el común de la gente dice, uy, se murió de un infarto. A los 20 años, ¿qué infarto? A los 20 años hay que buscar síndromes como este, como el síndrome de Brugada. ¿Quién me dice que se ve acá? Si vamos de manera sistemática, diríamos nuevamente, ritmo sinusal, tiene la onda P, pero miren ustedes el PR bien corto. Tiene solamente dos cuadraditos, 0.08, y de acuerdo a la presentación, cuando el PR es corto, pensamos en síndrome de preexcitación, y este electrocardiograma corresponde a un Wolff-Parkinson-White. Aquí magnificado, eso es lo que solemos ver, esta pancita aquí en la onda R, que es pues la onda delta, que es lo que caracteriza al Wolff-Parkinson-White. ¿Y por qué nos interesa? Porque el Wolff-Parkinson-White, aun siendo este paciente asintomático, tiene más chance de hacer taquicardias supraventriculares, tiene más chance de muerte súbita. Y hay que ver cómo lo medicamos porque no todos los Wolff son iguales. Y este es otro paciente que seguramente va a terminar en electrofisiología para hacer la ablación de la vía anómala. No, eso se ve cuando aparece la taquicardia. Si es si es una taquicardia anterógrada, los QRS van a ser, digamos, estrechos, pero si es retrógrado, los QRS van a ser completamente anormales, va a simular una taquicardia ventricular. Creo que por aquí tengo una diapositiva como para eso. Acá, por ejemplo, que era la pregunta del doctor, miren ustedes cómo los QRS son anchos. Y es más, vean ustedes que los intervalos RR son irregulares. Esto corresponde a un Wolff en fibrilación auricular. Entonces, durante mucho tiempo, ¿qué hemos usado para fibrilación auricular? Digital. Si yo le pongo digital o un beta bloqueador, voy a agravar el asunto. ¿En qué diferencia, por ejemplo, porque esto no es una taquicardia ventricular? Yo les mostré una imagen hace un rato con unos QRS muy anchos. Aquí, ¿cuál es la principal diferencia? Primero, que cuando es fibrilación auricular, mejor dicho, la taquicardia ventricular siempre es regular, siempre es regular. Cuando vean ustedes que es irregular, eso no es ventricular, eso es supraventricular. Pero QRS ancho, sí, porque es un Wolff. Porque es un Wolff. Pero a veces vienen los del Wolff con lo que preguntaba el doctor, esta es una, ay, carambolas, esta es una conducción retrógrada y acá la conducción es anterógrada, por eso que los QRS son estrechos y son perfectamente regulares. Entonces el Wolff puede darnos una serie de variantes. ¿Cuál es el propósito? Que cuando nosotros veamos un electrocardiograma como este y empezamos a medir ritmos, de frecuencia, dando PR chiquitito, y miren el ancho del QRS, es ancho. Entonces, el Wolff tiene esa característica, intervalo PR corto, complejo QRS ancho. ¿Y por qué es ancho? Porque en esta pancita aparece la onda delta, que es la que caracteriza a la vía de conducción anómala.
¿Quién me dice que hay acá? Ya estamos terminando. Vamos, que de aquí nos llevan a comer pizza todos. ¿Alguien que desea levantar la mano? En la medida que la población ha ido envejeciendo en estos últimos años y que han aparecido más factores de riesgo, como hipertensión, ahora hay más hipertensos que antes, más diabéticos que antes, más viejitos que antes, la enfermedad coronaria ha ido aumentando y el electrocardiograma ha tenido que irse enriqueciendo. Si yo sigo la secuencia que hemos dado, la primera parte, el plano frontal es completamente normal, pero cuando yo veo acá en el plano sagital, voy a ver que la onda T es difásica, positiva inicial, negativa final. B2 y B3, positiva inicial, negativa final, B4 igual. Pero el punto J está isoeléctrico, no hay supradesnivel del ST, no hay infradesnivel del ST. ¿Qué es esto que estamos viendo? Si vemos acá, esta es otra variante, de repente un poco más importante, miren igual la onda T negativa en B1, en B2, en B3 y en B4. Aquí era bifásica, aquí es negativa. Son dos variedades del mismo hecho, el síndrome de Wellens. El Wellens son cambios en la polaridad de la onda T, habitualmente en las precordiales derechas, B1, B2, B3. ¿Qué se ha visto? Que estos pacientes, si este paciente en especial les viene con dolor, a pesar de que no hay cambios en el ST, debe ser considerado como un síndrome de insuficiencia coronaria aguda. Estos pacientes suelen terminar en infartos anteriores tipo ST elevado. Y son pacientes que podríamos intervenir con mucha rapidez. Miren, es el mismo paciente, miren cómo llega y cómo va cambiando. Por eso les decía cómo los electros cambian conforme pasan los minutos. Esto no es que le tomé 3 días después y una semana después. Y esto es importante porque a veces en el hospital no siempre entienden. Le dices a la enfermera, tómale un electro, pero tú ya le tomé hace 1 hora. El electrocardiograma del coronario es sumamente dinámico, puede cambiar rápidamente. Miren ustedes cómo va cambiando y son cambios dirigidos en la onda T. Miren esta onda T, me dirán, ¿no es normal? Sí, pues no es normal, tiene una onda T alta y simétrica, y cómo cambia de esta morfología que nos habla de un cuadro coronario agudo. Igual vemos acá en B1, B2, B3, miren ustedes esta morfología de la onda T como infradesnivel del ST y termina siendo una obstrucción casi del 90% o un poco más de la arteria descendente anterior. O a veces cuando es un solo vaso puede ser angioplastía también. Y finalmente, como les dije al comienzo, yo terminé la carrera y no sabía ni encender un equipo de electrocardiografía. Suena a chiste, pero conocer los equipos, todos son muy parecidos. Tomar un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones es básico. ¿Solamente tiene 12 derivaciones un electro? No, señor. Puedo tomarle 18, 20, 24, todas las derivaciones que yo quiera. Puedo tomar 12 hacia este lado. Si mi paciente, si yo sospecho que tiene, por ejemplo, viene con dolor precordial, es un dolor anginoso, pero el electro es normal, debo pensar que no lo estoy viendo. ¿Cuáles son las caras que no veo? La cara posterior. Entonces tomaré B7, B8, B9, o si es un infarto de ventrículo derecho, tomaré las derivaciones derechas. Es decir, en lugar de poner los chupones de derecha a izquierda, las pondré de izquierda hacia derecha, en donde B3R o B4R, R significa right de derecho, son indicadores de infarto. Entonces, el tener un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones, si yo sigo pensando que esto es coronario, voy a ampliar mi número de derivaciones en búsqueda de un infarto de miocardio. Y después de que ya tomaron el electro, comienza esta aventura que hemos hecho hoy día, empezar a leer todo con secuencia el electrocardiograma y buscar el diagnóstico. Y recuerden que el electrocardiograma es mejor si es leído a la cabecera del paciente. Y si tienen dudas, repítanlo.
Y si tienen más dudas, busquen a alguien que sabe más para que los ayude, pero no le den de alta tan fácilmente al paciente. Muchas gracias. Mientras vayan pensando alguna pregunta que tengan, te transmito, doctor, alguna consulta de redes, del Zoom, por el que nos están pasando. Nos dicen si es que, ¿qué cambios en el EKG se pueden visualizar por el uso de ácido acetilsalicílico en un infarto de miocardio agudo y neurolépticos, carbamazepina y qué alteraciones electrocardiográficas pueden producir? Bueno, la aspirina en realidad no tiene por qué producir cambios electrocardiográficos, a menos que sean en el sentido benéfico por su acción antiagregante plaquetario. En cuanto a las carbamazepinas, digamos, no es infrecuente usar fármacos como difenilidantoína en pacientes que tienen problemas neurológicos, pueden prolongar el intervalo QT. Gracias, doctor. Otra consulta es si las extrasístoles auriculares pueden ser parte de una patología cardíaca oculta en una persona joven con clínica que refiere palpitaciones, pero EKG normal. Claro, la extrasístole auricular de por sí no representa enfermedad. Puede ser producido por una serie de eventos, como desde la simple ansiedad, cuadros de hipertiroidismo, algunos fármacos, sobre todo los broncodilatadores, algunos fármacos como los corticoides que solemos usar en muchas patologías, pueden provocar la extrasístole auricular. Recuerden que la charla es de electrocardiografía, no es de la parte clínica. Nos estamos saliendo un poquito del tema. Sí, buenas noches. Sí, doctores, ya que hablamos mencionó usted la digoxina, se ve muchas veces el digeminismo, ¿no?, con el uso de digoxina. ¿Qué importancia le da usted a la cubeta digitálica? Ok, esa es una pregunta que se hace con mucha frecuencia. ¿Cómo diferencio la impregnación digitálica de la intoxicación digitálica? Hay dos formas. La parte clínica es la aparición de náuseas. Si tú estás dando digoxina y el paciente comienza con náuseas o con visión amarillenta, eso ya clínicamente es intoxicación digitálica. Pero, desde el punto de vista electrocardiográfico, el alargamiento del intervalo PR, el acortamiento del QT y la cubeta digitálica son signos de impregnación digitálica que implica acción terapéutica favorable. Pero si nos vamos al otro lado y el paciente comienza a vomitar, van a ver ustedes que van a aparecer muchos más cambios, sobre todo arritmias. Cualquier arritmia ventricular, tengan por seguro que eso es por digital. Desde una simple extrasístole ventricular, dupletas o taquicardia, eso es digital. Si aparece una arritmia de ese tipo, suspendan la digital de inmediato. Doctor, yo otra pregunta. El diagnóstico diferencial de infarto de miocardio está de moda, doctor, en mujeres, el síndrome de Takotsubo. Y también otra es la angina variante de Prince-Metal. ¿Algún comentario al respecto? Sí, bueno, otra vez nos salimos a la clínica, pero no importa, yo me siento cómodo así. El Takotsubo es un síndrome que ha sido descrito últimamente, que se comporta exactamente como un infarto de miocardio. Hay dolor, hay cambios electrocardiográficos, hay cambios ecocardiográficos y hay cambios enzimáticos. ¿Cuál es la principal diferencia? El Takotsubo en principio es una suerte de intoxicación por catecolaminas. En situaciones de un alto estrés se libera una gran cantidad de adrenalina a la sangre y la adrenalina tiene un efecto cardiotóxico directo, provocando cambios que se ven en el ecocardiograma, porque hasta antes del eco no conocíamos el Takotsubo. El Takotsubo se refiere a una jarrita que utilizan los pescadores en el Japón para atrapar pulpos. Los pescadores tiran esa jarrita, que tiene como una cinturita y luego una barriguita. El pulpito cuando ve y piensa que es su casa se mete, pero como es medio cabezón, a la hora de salir no sale. Entonces el japonito jala su pitita, ve la jarrita y ahí está metido el pulpito. Esa forma de esa jarrita es la que tiene el ventrículo izquierdo en sístole. Se afecta toda la cara apical, respetando la región basal. Como hemos hablado sobre enfermedad coronaria, hemos dicho que tiene un efecto regional, es decir,
Si infarta la DEA, ok, es la cara anterior. Si infarta la circunfleja, ok, es la cara lateral. Si infarta la derecha, ok, es la cara inferior. Pero acá no, es toda una zona que corresponde a más de una arteria. Entonces, ese es el tacoxubo. Es una intoxicación por una cantidad grande de catecolaminas que mueve enzimas, que da dolor, que da cambios en el electro, pero cuya morfología en el ecocardiograma simula esta jarrita que les he mencionado. ¿Puede darse en gente sin factores de riesgo? Sí, si ahorita vemos que aparece un tsunami y nos va a cubrir a todos, seguramente que nos da tacoxubo a alguno de nosotros. Tiene un pronóstico un poco más favorable que el del infarto de miocardio, ahí no hay nada que operar, es una lesión con arterias coronarias normales. Lo otro que preguntó el doctor fue sobre la angina variante de Prinzmetal. Es una angina, porque tiene el dolor, como lo hemos descrito, que no aparece en el reposo, que no aparece en el esfuerzo, que aparece en el reposo, y que obedece a un vasoespasmo, casi siempre sobre arterias normales. Se ve en gente joven, sin factores de riesgo, y si los espasmos no se vence, puede llegar al infarto de miocardio. Y lo tercero era, doctor, me dijo usted 3 cosas. Eso. Con calcio antagonistas con vasodilatadores. Y en el electro va a simular mucho como si fuera un SICA ST elevado.